Hola a todos, un saludo muy cordial. Bienvenidos a este espacio en el que profundizaremos en torno a la filosofía del lenguaje, la cual ha sido un saber filosófico que ha sido desarrollado sobre todo en los últimos años y sobre todo en el siglo pasado. Actualmente todavía de hecho tiene mucha vigencia, pero para abordar precisamente esta realidad, este tema, pues yo los invito para que tengamos en cuenta como primer punto los inicios de la filosofía del lenguaje. Para abordar este tema debemos remitirnos a la época antigua, exactamente con los griegos, quienes nos hablan un poco del término del logos. Esta expresión es tomada para significar lo siguiente, y es dar sentido y dar respuesta a muchas realidades y preguntas que estos pensadores se plantearon en este tiempo y con la cual pues querían de alguna manera dar sentido a cada uno de sus planteamientos, conceptos, teorías. El logos como principio, como la razón de ser de aquello que intentan explicar. Luego más adelante nos encontramos con San Agustín, un autor cristiano que se va a valer de los signos para dar razón y solucionar los problemas que plantea precisamente el lenguaje en la realidad, en la vida, en el conocimiento. Un poco más adelante nos encontramos a los escolásticos, quienes nos van a abordar el tema, sobre todo nos van a mostrar a Cristo como la imagen perfecta que nos va a remitir hacia una verdad y hacia un auténtico conocimiento. Más adelante nos encontramos con Kant en la modernidad, quien se va a valer de la referencia como un concepto fundamental para poder dar razón al lenguaje y sobre todo para poder dar respuesta a tantos cuestionamientos que se hace el hombre en torno a esta realidad. Pero es con la contemporaneidad donde propiamente esta filosofía del lenguaje pues, tiene un desarrollo mucho más significativo, donde propiamente podemos decir que tiene su esplendor, su auge. Pero esto no se desarrolló de un día para otro. Debemos hablar, por ejemplo, de acontecimientos como el giro lingüístico, quien, gracias al trabajo de Fred, de Moore, de Russell, de Wittgenstein, de Carnap, pues tuvo un desarrollo bastante significativo valiéndose de una perspectiva lógica en torno a esta realidad. También resaltar, por ejemplo, el trabajo de Taylor, quien se caracterizó por buscar el significado de las cosas desde dos realidades, desde la cuestión designativa y constitutiva, y desde ahí hablar de la analítica y de la hermenéutica. La analítica, quien tuvo a su principal pensador que es Wittgenstein, y la hermenéutica, quien se inspiró bastante en Heidegger, pero quien tuvo principalmente su desarrollo en Gadamer. Todo esto para llevarnos a algo muy importante, y es al análisis conceptual de la realidad. Es decir, a partir de este trabajo puede precisamente buscar el significado a aquello que la realidad nos muestra y que tal vez no es fácil precisamente descubrir. Pero esto nos lleva también a darnos cuenta que es importante el enfoque que damos en los conceptos, en los enunciados, para precisamente alcanzar una comunicación efectiva, objetiva y también un conocimiento auténtico, un conocimiento verdadero. Y para alcanzar esto, pues es necesario abordar unos problemas como lo hicieron esos autores, los cuales a la medida del tiempo fueron teniendo un desarrollo y tras el pasar de los tiempos y de los años fueron descubriendo que esta realidad pues, precisamente abarcaba muchos otros aspectos que son importantes tenerlos en cuenta. Luego debemos abordar como segundo punto la teoría de las descripciones, principalmente de cuatro autores, de Fritz, Russell, Strawson y Searle. Respecto a Fritz, pues debemos decir algo muy interesante, y es que para lograr el significado debemos tener en cuenta el sentido por una parte más la referencia. Dice él que el sentido cualquier hablante, cualquier persona lo puede adquirir, pero que la referencia no siempre puede ser así. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta referencia debe ser el valor de verdad de una comprensión, de una verdadera comprensión lingüística, y es fundamental entonces tenerla en cuenta. Porque, pues también como él mismo lo dice, hay expresiones lingüísticas que pueden tener muchísimo sentido, pero que de verdad pueden carecer de mucha referencia. Por eso es fundamental el enfoque en torno a esta realidad de la referencia. Luego nos encontramos con Russell,
quien nos va a hablar de los nombres propios, diciéndonos que esto implica un trabajo en la teoría de las descripciones, teniendo en cuenta un concepto fundamental para él, que es el referencialismo. Es decir, el significado del nombre propio depende de una referencia, puede ser un objeto o una identidad, y por lo tanto debemos concluir a partir de este autor que los enunciados carecen de referencia, son falsos. Es decir, que cuando no propiamente no es claro esta realidad de la referencia, no tiene un sentido y sobre todo no es algo que nos ofrezca un panorama claro, pues no nos va a llevar a algo concreto ni a una verdad determinada y por lo tanto no nos va a permitir determinar claramente su significado. También Strawson pues nos va también a aportar, saliéndose de pronto un poco de la dinámica de Russell y oponiéndose un poco, diciendo que el significado se da sobre todo por el sentido de los nombres y las expresiones lingüísticas. Y esto puede que sean falsos, pero dice él que pueden ser significativos. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, hablemos aquí en casos muy concretos, hablemos por ejemplo el rey de Colombia. La expresión puede ser falsa porque aquí en nuestro país no tenemos una monarquía en estos momentos, pero si vemos la expresión puede de alguna manera denotarnos un significado que puede abrirse a muchos contextos, a muchas realidades y generarnos un significado precisamente. Es decir, que ese significado depende del hablante y también de su referencia. Y finalmente encontramos también en esta teoría de las descripciones a Searle, quien nos va a hablar también de los nombres propios, pero dice él que no son descripciones estos nombres, sino son algo mucho más complejo y también de alguna manera algo difícil de abordar, pues el significado depende de su uso, es decir, de su aplicabilidad, de su practicidad en la vida del hombre, donde en el momento en que se enfrenta a esta realidad, pero va a poder descubrir su significado de una manera auténtica. Como tercer punto, es importante que situemos nuestra reflexión en torno a la teoría de referencia de dos autores que son muy importantes, de la referencia directa, que son Kripke y Putnam. El primero nos dice que algo fundamental en el lenguaje es el uso adecuado de los nombres propios, los cuales designan individuos. De alguna manera ya nos da a entender un sentido mucho más específico que pueden ser y que van a ser fundamentales y necesarios. Por lo cual, esto nos lleva a la conclusión de que si algo es idéntico a otras cosas, pues de alguna manera va a tener mismas propiedades. Va a haber una gran relación entonces entre el sentido, la referencia y el significado que se quiere abordar. Igualmente, pues estos nombres designan individuos, como ya lo decíamos, pero no muchas veces descripciones. Cuando encontramos un ejemplo, como el maestro Aristóteles, puede designarnos específicamente una referencia, pero no necesariamente una descripción. Con Putnam encontramos también en esta filosofía del lenguaje la expresión de los nombres propios, los cuales pues, él los considera como un género pues, muy natural que está de alguna manera basado en los objetos, los cuales, según él, dice que aunque las descripciones varíen y cambien, sobre todo a partir del desarrollo de las comunidades científicas, si hay algo claro y es que estos están basados y definidos a partir de una naturaleza lingüística distinta que ha de tenerse en cuenta en el momento en que se enfrenta a esa realidad. Es decir, de pronto, si hablamos en un término mucho más positivista, mucho más profundo y a veces científico, pues de pronto muchas de esas expresiones van a tener otro significado y otra razón de ser. Pero esto depende muchísimo de la naturaleza en la cual se está desarrollando y se está dando. Y finalmente, como cuarto punto, nos encontramos frente a una realidad muy importante y son las relaciones entre significado y verdad. Precisamente dentro de todo este abordaje que hemos hecho, nos hemos encontrado que el significado juega un papel fundamental precisamente en el lenguaje, al igual que la verdad. Fritz, como padre de la lógica moderna y de la filosofía del lenguaje contemporánea, pues nos va a permitir inicialmente comprender que siempre hay una incesante búsqueda por el significado. De alguna manera viene a ser como el objetivo principal por el cual esto
el hablante, el pensador, la persona que está enfrentándose a esta realidad, pues viene a ser como su razón de ser. De manera que este significado le pueda ser claro, le pueda generar un conocimiento y por supuesto lo lleve a la verdad. Tarski nos decía que la concepción semántica de la verdad propiamente depende pues, de una relación que prácticamente está estructurada en unas expresiones lingüísticas, pero también en unos objetos, los cuales pues, nos pueden generar dos cosas, una satisfacción o una designación, la cual está sujeta sobre todo a un condicionamiento de tipo material, pero también a una estructura formal del lenguaje que depende muchas veces pues, del contexto, del conocimiento y de otros aspectos que hacen parte precisamente en la búsqueda de este significado. Davidson también nos dice que la teoría del significado siempre va a tener una relación directa a la verdad, es decir, prácticamente retomando y demostrando al autor que hablábamos hace un momento, a Tarski, con el cual pues de alguna manera está de acuerdo, pero también diciendo que hay una relación muy directa y si vamos a términos muy prácticos esto debe así. Doy un ejemplo muy sencillo. La filosofía es una herramienta que nos ayuda a aprender cada día. A partir de esta frase, con la cual quiero finalizar, nos permite no solamente poder adquirir un significado que podemos de hecho estudiar, trabajar, profundizar, sino también que nos pueda llevar a una verdad en la medida clara en que vamos precisamente profundizando. Hay una relación no solamente conceptual, sino también una relación práctica que nos va a ayudar precisamente a tener una mejor comprensión de la filosofía del lenguaje, para que nos demos cuenta cómo no solamente en la historia, sino también en la realidad, la filosofía del lenguaje busca un papel fundamental, porque cuando yo me enfrento a un texto, a una realidad, a una cuestión o cualquier aspecto que me implique una experiencia de conocimiento, pues me tiene que llevar precisamente a la búsqueda del significado de las cosas. Hablándolo en términos de pronto muy prácticos, y con esto también ya quiero finalizar, pues el hombre en su incesante búsqueda de la verdad, del bien, de la felicidad, pues siempre quiere hallarle un significado a la vida, y para que pueda alcanzar un significado a la vida debe tener en cuenta esos aspectos precisamente que hemos hablado, como por ejemplo el darse cuenta que los signos, que las imágenes, que los conceptos, que cada una de las expresiones pues siempre nos va a ayudar precisamente a poder descubrir el sentido que tiene cada una de estas cosas. E igualmente tener algo muy presente, y es que todo el desarrollo que ha tenido la filosofía a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos siglos nos deja mucho que decir en el sentido de que el sentido y la referencia vienen a jugar un papel fundamental, porque desde ahí es que se puede realmente descubrir el original destino o sentido por el cual se quieren enunciar las cosas. Esto entonces debe llevarnos a la reflexión práctica también de nuestra realidad, a darnos cuenta que el lenguaje no solamente es algo que nosotros utilizamos, sino que también debemos emplearlo para realmente adquirir un conocimiento que sea objetivo, constructivo, que también sea crítico y sobre todo que nos lleve a la verdad, de manera que esto cada día pues, se desarrolle de una manera muy íntegra, también teniendo en cuenta que es un intento, es un trabajo que debe hacerse con esfuerzo, pero también con mucho vigor, porque debe representar algo muy significativo, no solamente para las personas que la rodean, sino para el hombre, quien es el más beneficiado de todo esto. Agradezco a todos por su atención y bueno, espero haya sido de mucho agrado y Dios los bendiga.